¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanitos? Me da mucho gusto volvernos a encontrar a través de este medio, a través de Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Para mí es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes estudiando la bendita palabra del Señor. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites la vida, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos prestas la vida, Señor, para poder, Señor, pues estudiar tu palabra, Señor. Nos das la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Señor, de hacer lo correcto, Padre, de amistarnos contigo, Señor. Gracias, Padre bendito. Te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas quien quites todo estorbo, Señor, todo aquello que pueda venir a perturbarnos, Señor, que pueda venir a robarnos nuestra atención para este estudio, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos instruya y nos lleve a toda verdad. Padre, te damos muchas gracias, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, están ahí ya al pendiente, Señor, al frente de su aparato receptor, Señor, escuchando esta estación, así como a nuestros amigos y amigas, Señor, que también nos favorecen, Señor, con su audiencia, Señor, escuchando, Señor, este estudio. Te doy muchas gracias, Padre. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Para mí es un gran honor, Señor, servirte a ti, Padre eterno. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos, Señor, al conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio de la semana pasada. La semana pasada comenzamos nuestro estudio de llamados a ser reyes y sacerdotes. Y te decía yo la semana pasada que este va a ser el último estudio referente a los llamados que Dios nos hace. Y este último es llamados a ser reyes y sacerdotes. Y en la semana pasada hablábamos de que Dios está mucho más interesado en que seamos a que hagamos. Es sumamente importante que entendamos cada uno de los llamados y que estemos conscientes de que tenemos que ser, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Antes de que hagamos y nos llenemos de 1000 actividades para agradar a Dios, primeramente tenemos que plantarnos en la palabra, ser verdaderamente lo que decimos ser, que haya congruencia en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Una vez que esto quede bien establecido en nuestras vidas, pues entonces Dios se agrada con cada uno de los llamados que el Señor nos hace, porque hay que recordar que cada llamado que el Señor nos hace se desprende del primer llamado que el Señor nos hace al arrepentimiento, y de ahí se derivan todos los llamados que nosotros recibimos de parte de Dios. Sin el llamado, mientras no seamos sensibles a la voz de Dios y venir al arrepentimiento, entonces pues estaremos dando traspiés. Necesitamos primeramente acudir al llamado del arrepentimiento para que los otros llamados vengan en cadena, ¿verdad? Y entonces en este último estamos viendo el llamado a ser sacerdotes y reyes y sacerdotes. Y ya habíamos hablado algunos puntos, ¿verdad? La semana pasada sobre este llamado de ser sacerdotes, de ser reyes, ¿verdad? Y habíamos hablado de un pasaje bíblico de Primera de Pedro 2:9, que nos hablaba de esta palabra, nos habla de que somos llamados, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Y decíamos que como por si fuera poco, todavía también en Apocalipsis 1:6, Juan afirma que parte de la obra de Jesús a nuestro favor en la cruz fue que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y te decía yo la semana pasada, pero aún hay más. En Apocalipsis 5 del 1 al 14, en el versículo 10 específicamente, dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Y todos estos pasajes, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada, afirman indefectiblemente que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios por la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿verdad? Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo hemos de llevar con eficacia, ¿verdad? Esta función cuando hay muchos hijos de Dios que desconocen, que no se conciben como rey ni como sacerdote del Dios Altísimo. Te decía yo la semana pasada, ¿cómo vamos a realizar este llamado que el Señor nos hace? ¿Cómo vamos a poderlo llevar a cabo con eficiencia si desconocemos, ¿verdad? En el pueblo de Dios, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento al respecto de que el Señor Jesucristo ganó este privilegio, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre Eterno, para la honra y gloria del Padre Eterno. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que tuvieran, para que estuvieran en total consagración y desempeñaran la función de sacerdotes delante de Dios y del pueblo. Esto es, ¿verdad? Ya hemos hablado a ese respecto de que en el Antiguo Testamento, bajo la ley o bajo el antiguo pacto, ¿verdad? El sacerdote tenía que atravesar, ¿verdad? Tres áreas. La primera área que tenía que atravesar, por la que tenía que pasar, era el atrio exterior del templo. El segundo era el lugar santo y el tercero era el lugar santísimo. Y para poder, perdón, para hacer el sacrificio expiatorio. Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Que aunque Dios había escogido a Aarón, él, ¿verdad? Seguía siendo hombre y por lo tanto, antes, ¿verdad? De hacer expiación por los pecados del pueblo, primero tenía que ofrecer, ¿verdad? Expiación por sus propios pecados, para después, ¿verdad? Llevar a cabo la expiación del pecado del pueblo. Y decíamos en nuestro, hace un momentito, ¿verdad? Que entonces, una vez que Aarón llevaba a cabo, ¿verdad? La expiación por sus propios pecados, pues a continuación, hacía, ¿verdad? La expiación por los pecados del pueblo. Y tenía que pasar tres áreas importantes del templo, que eran, te decía yo, ¿verdad? La primera área, pues era el atrio exterior, el que estaba fuera del templo. Luego cruzaba por el lugar santo y por último, el lugar santísimo. Eran tres áreas para llevar a cabo el ritual, ¿verdad? El sacrificio expiatorio por el pueblo. Y decíamos la semana pasada que también, ¿verdad? Primeramente, Aarón y sus hijos tenían que ser lavados, luego deberían de ser vestidos, ¿verdad? Con las ropas propias del sacerdocio, y también tenían que llevar una diadema santa, es decir, eran coronados y finalmente los ungían. Una vez que se había llevado a cabo todo eso, pues entonces, ¿verdad? Llevaban el ritual de expiación.
Y posteriormente te decía yo la semana pasada que Dios apartó de la tribu de Leví, ¿verdad? Hay que recordar que Dios apartó a la tribu de Leví para que siguiera a Aarón y obviamente le ayudaran a desempeñar las labores que tenía a su cargo del templo, ¿verdad? Del tabernáculo de reunión. Y Dios le especificó a Moisés que los levitas le habían sido entregados enteramente a Aarón y a sus hijos, y también le dijo el Señor, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, ¿verdad? Porque hay que recordar que Leví no era el hijo primogénito, sino que Dios tomó a Leví, que no era primogénito. Y de esa tribu, de la tribu de Leví, los descendientes que estaban consagrados para el servicio, todos los descendientes de la tribu de Leví se iban a dedicar única y exclusivamente para el servicio del templo, para todas las labores del templo, para ayudar a Aarón a las diferentes actividades que se habían de hacer dentro del templo. Y hay que recordar que pues todas las labores eran desde lavar los utensilios, ¿verdad? Que se empleaban para llevar a cabo los rituales de expiación y todo lo que se debía de hacer, conservar el tabernáculo limpio, todas esas cosas, pues la tribu de Leví, de la orden de la tribu de Leví, tenían esa orden por parte de Dios para que estuvieran con Aarón al servicio del tabernáculo de reunión. Pero luego vimos en la semana pasada, ¿verdad? Que sin embargo, cuando viene Jesucristo, ¿verdad? Que obviamente es nuestro sumo sacerdote, él no venía de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá. Y además de eso, dice que él vino cuando ya se habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo vemos en Hebreos 4:14, que vino del orden de Melquisedec. Y pues la orden de Melquisedec era algo que era un sacerdote, ¿verdad? Que no venía de ninguna orden, sino que venía directamente del Dios Altísimo. Vamos a ver en Hebreos 4:14 qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14, dice, tiene un pequeño subtítulo mi Biblia, espero que la tuya también, dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que dice también en el 5:6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el 6:17 al 20 dice de la siguiente manera, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos la esperanza puesta delante de nosotros. Dice aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es, un sacerdote impuesto directamente de Dios, un sacerdote sin mancha, sin falta, un sacerdote que no tiene que ofrecer sacrificio para que sus pecados sean perdonados, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, es sin pecado.
Él anduvo en el mundo en su calidad humana, pero nunca, nunca pecó. Y déjame decirte esto que es bien importante. Así como el sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Tenía que traspasar esas tres áreas que era el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús pasó a través de tres cielos. El primero era el cielo atmosférico, el segundo el cielo estelar y el tercero la morada de Dios. Y tras hacer el sacrificio, él tras ofrecerse en sacrificio, él cruzó estas tres áreas, ¿verdad? El cielo atmosférico, el cielo estelar y la morada de Dios. Tras hacer el sacrificio perfecto y definitivo, amén, gloria a Dios. Una vez al año, el sacerdote tenía que hacer el ritual de expiación por todo el pueblo, pero Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, él ya no tenía que hacer todo esto, ¿verdad? Él al concluir su sacrificio expiatorio, cruzó, ¿verdad? El cielo atmosférico, el cielo estelar, y luego llegó hasta el cielo donde se encuentra el Padre eterno. Y ahora está como sumo sacerdote por cada uno de nosotros, intercediendo delante del Padre. Amén, gloria sea al Señor. Ya no es necesario, ¿verdad? Un sacerdote humano delante de nosotros como este Aarón estaba delante del pueblo de Israel. Ahora no, ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo y que él nunca pecó y que no necesita hacer expiación por él porque él es perfecto, él es santo, en él no hay pecado. Y él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, y con ese es suficiente porque su sacrificio tiene poder desde el mismo momento en que se llevó a cabo hasta el día de hoy, tiene poder, tiene vigencia para todo aquel que quiera venir a buscar el perdón de sus pecados delante de Jesús. Él es el único que puede borrar tus pecados. Él es el único que puede limpiarte. Él es el único que puede darle borrón y cuenta nueva a tu vida, transformarla, salvarte, limpiarte, porque su sangre tiene el poder para hacerlo. Recuerda que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús ya derramó su sangre en la cruz y su sacrificio sigue teniendo el poder suficiente para seguir limpiando, para seguir perdonando, para seguir salvando al perdido. Amén, gloria sea al nombre de nuestro amado Señor. Cuando Jesús entró al lugar santísimo celestial, tras haber llevado a cabo la redención, la copia terrenal fue reemplazada, es decir, la copia terrenal del sacerdocio humano, del templo, del tabernáculo, ¿verdad? Fue reemplazada por la realidad del cielo mismo. La fe cristiana se caracteriza por lo celestial, porque hemos sido librados de toda conexión terrenal, de todo poder de pecado sobre nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Amén, gloria sea al nombre del Señor. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que entonces Jesús, ¿verdad? Ya vamos a hablar sobre el detalle del nuevo orden sacerdotal y que en realidad no tiene nada de nuevo, sino que es totalmente distinto. Básicamente, lo que queremos enfatizar en este momento es que Melquisedec, de donde proviene el sacerdocio de Jesucristo, también fue rey y sacerdote. De ahí proviene la dualidad
del ministerio de todo creyente. Amén, gloria sea el nombre del Señor. El orden de Melquisedec. Melquisedec significa mi rey es justo o legítimo. Y la primera vez que aparece su nombre registrado en la Biblia es en Génesis 14, 18 al 20. Y vámonos a Génesis 14. Dice la palabra de Dios en Génesis 14, 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aquí es la primera vez que escuchamos, ¿verdad? Melquisedec. Cuando Abraham regresa de obtener una gran victoria y de recuperar todos los bienes de Lot y de sus parientes, el rey de Salem, dice, sale a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem, déjenme volver a leer porque acabo de leer algo mal, dice, el rey de Sodoma salió a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey, y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos aquí al rey de Sodoma saliendo a darle la bienvenida, ¿verdad? Después de su triunfo, después de que ¿cómo se llama? Moisés, ¿verdad? Que salió y Abraham salió, y cuando él llega, ¿verdad? Llega Abraham, pues es de alguna manera bien recibido y también no solamente sale, ¿verdad? El rey de Sodoma que sale al valle de Sabe a recibirlo, ¿verdad? Sino que también salió Melquisedec, que era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Y la palabra altísimo es Elión, que quiere decir altísimo, preeminentemente relativo a las alturas, en lo más elevado, majestuoso, supremo, elevado, exaltado, de alto rango, encumbrado, que no hay otro más arriba que él. Elión deriva del verbo alá, con H al final, alá, que significa ascender. Aparece como adjetivo más de 20 veces en la Biblia y describe a gobernantes exaltados, así como a las más elevadas habitaciones en los muros del templo. Vámonos a Ezequiel 41, 7. Ezequiel 41, 7 dice la palabra de Dios, dice, y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escala de caracol de la casa subía más alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Bueno, aquí nos está hablando de lo que acabo de mencionarles, que también se usaba, ¿verdad?, para hablar de un lugar alto. Dice, así dice como en las más elevadas habitaciones de los muros de un templo, en la parte superior, en la parte más alta del templo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sacerdocio de Melquisedec, de donde proviene el Cristo, el de Cristo, es el de más elevado rango que jamás haya existido.
A ese orden pertenecemos cada uno de nosotros, amados hermanos. La palabra de Dios es muy, muy precisa. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, de donde proviene el sacerdocio de Jesucristo, es el más elevado, es el de más elevado rango que podamos imaginarnos, el que jamás ha existido, que jamás hemos conocido, pero que está muy por encima de todos. Y a ese orden, ¿verdad? Es al que también pertenecemos tú y yo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tiene un pequeño subtítulo. Dice el pueblo de Dios. Y te voy a leer el 9 y el 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora eres pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora has alcanzado misericordia. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y dice, ¿verdad? Como punto número 1, dice que el sacerdocio es un privilegio de los elegidos. Amén, gloria sea el Señor. El sacerdocio es un privilegio de los elegidos. Amén. Entonces, el Señor nos eligió. Y cuando la palabra de Dios habla, ¿verdad? De que el Señor nos eligió, no estamos hablando, porque hay personas, ¿verdad? Que a veces se atreven a decir que, pues que nosotros hemos sido elegidos y que fuimos elegidos para hacer cosas buenas y los malos fueron elegidos para hacer cosas malas. No, hermanos, el Señor hizo su creación, a todo ser humano Dios lo creó. Y el Señor dice su palabra que Él preparó cosas buenas para que anduviéramos en ellas, pero también nos dio un libre albedrío, un libre albedrío. Y hay que recordar, amados hermanos, que de la palabra de Dios no podemos hacer conjeturas y decir si esto no hubiera pasado, Dios hubiera hecho esto o Dios hubiera hecho esto otro. No lo podemos decir, hermanos, porque hay que recordar que Dios es un Dios que conoce todo, todo, y que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ya nos conocía y conocía toda nuestra historia. Y cuando la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido escogidos, se refiere a que todo aquel que recibe a Cristo, todo aquel que es obediente, es entonces elegido de Dios, ¿verdad? Y que aquel que le da la espalda a Cristo no fue elegido por Dios para que le diera la espalda, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que le iba a dar la espalda. Así como Dios ya sabía, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios, la leemos y la palabra de Dios está llena de lo que Dios ya había visto antes de que sucediera. Y lo único que estamos haciendo nosotros es constatar la perfección de la palabra de Dios, de que antes de que sucediera, Dios ya no lo había anunciado, que antes de que Jesús viniera, Dios ya nos había anunciado lo que el hombre iba a hacer en contra de su hijo. No porque Dios lo haya establecido y que haya dicho, voy a mandarte y voy a poner hombres malos para que te maten. No, porque Dios ya había visto la historia, todo lo que iba a suceder. Y cuando Dios nos narra en este libro maravilloso todo lo que iba a venir y lo que ha de venir todavía, es únicamente constatar en el Dios tan extraordinario en el que creemos, en un Dios que conoce
la historia de principio a fin, la historia de la humanidad de principio a fin. Hay gente que dice, bueno, pero si ya conocía la historia. El Señor lo sabe todo, hermanos. Y cuando tú y yo decidimos seguirle, el Señor desde antes de que tú y yo naciéramos, desde antes de que siquiera existiera la posibilidad de que estuviéramos aquí, el Señor ya sabía que íbamos a abrir nuestro corazón para que Él entrara y nos íbamos a arrepentir y le íbamos a pedir perdón y le íbamos a servir. Él ya lo sabía. Y Él nos va perfeccionando cada día con el lavamiento de su palabra. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de escogidos, sus escogidos son todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, somos un sacerdocio, el sacerdocio de un privilegio. Dice, el sacerdocio, es un privilegio de los elegidos, de todos aquellos que somos obedientes, que buscamos al Señor todo el tiempo, que hacemos su voluntad. Es un privilegio para nosotros ser sus sacerdotes. Número 2, los sacerdotes son limpios de todo pecado. El Señor ya nos limpió de todo pecado. ¿Te acuerdas cuando estudiamos que el Señor nos limpió, nos santificó? Y el Señor quiere que permanezcamos en ese estado de santidad, de apartarnos, de limpieza. Y esa limpieza solamente la vamos a adquirir a través de la palabra. Entonces, también los sacerdotes hemos sido limpios de todo pecado por medio del perdón de nuestros pecados. Número 3, los sacerdotes somos vestidos para el servicio sagrado a Dios, hermanos. Así como Dios escogió las vestimentas para el sacerdocio de Abraham y toda la tribu de Leví, el Señor ha escogido nuestras vestimentas limpias y santas, nos ha vestido para un sacerdocio en el cual llevemos nuestras vestiduras limpias. Por eso es importante, dice la palabra de Dios, que mantengamos nuestras vestiduras limpias y sin manchas, para que nosotros podamos dar un servicio a nuestro Padre eterno, un servicio sagrado, porque andamos hablando del Padre eterno, del Padre perfecto. Número 4, los sacerdotes son ungidos para servir a Dios. Somos ungidos con el Espíritu Santo para servir a Dios, al Padre eterno. Recibimos ese ungimiento a través del Espíritu Santo y tenemos que buscar la llenura para poder hacer nuestra labor de sacerdotes con eficacia, porque acuérdate que es el Espíritu Santo el que convence de pecado al pecador. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu para que nuestras obras sean obras llenas del fruto del Espíritu Santo. Número 5, los sacerdotes son preparados para el servicio. Una vez que hemos recibido, ¿verdad? Hemos sido ungidos, el mismo Espíritu nos va preparando. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que el creyente, ¿verdad? La presencia de la gracia de Dios no significa que los creyentes no tengamos que obedecer a una ley o un código de conducta. Todos los creyentes somos capacitados por el Espíritu Santo para guardar, ¿verdad? Para guardar esa conducta moral, porque hemos sido liberados. Hemos tenido una libertad genuina del pecado y a medida que el Espíritu Santo, ¿verdad? Aplica todos estos principios de la Escritura en nuestros corazones y en nuestras mentes, entonces, ¿verdad?
somos liberados de la servidumbre del pecado y somos capacitados para obedecer a Dios. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, somos preparados para el servicio a través del Espíritu Santo, a través de la guianza de la palabra de Dios. Número 6, los sacerdotes son ordenados para una vida de obediencia, una vida donde nosotros por voluntad propia nos sujetamos a la voluntad de Dios para hacer lo que a Él le agrada, para ser obedientes a Él. Los sacerdotes honramos la palabra de Dios, honramos lo que dice su palabra, porque es la palabra de Dios para sus hijos. Los sacerdotes deben andar con Dios. Debemos de andar con Dios y creo que ya anteriormente hemos hablado qué significa andar con Dios. Es buscar su voluntad todos los días, estudiar su palabra, tener tiempos con Dios, buscar su dirección. Amén. Los sacerdotes, número 9, los sacerdotes debemos influenciar a los pecadores con nuestro testimonio. No podemos pensar, hablar y hacer cosas diferentes. Tiene que haber una congruencia en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos, para que nuestras vidas, que son gobernadas por el Espíritu Santo y que van cambiando, transformando nuestros malos hábitos en una vida correcta de obediencia delante de Dios, sea una vida que llegue a influenciar a otros para que sean testimonios vivos que reflejen a Jesucristo en sus vidas. Número 10, los sacerdotes somos mensajeros de Dios. Dios nos ha enviado a llevar un mensaje. ¿Te acuerdas que Jesús nos dejó una comisión? Dijo el Señor, id y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a las naciones. Somos mensajeros, llevamos un mensaje y ese mensaje son las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que su sangre que derramó en la cruz aún tiene el poder para perdonar pecados, para limpiar, para justificar delante del Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el sacerdote, ¿verdad? Hemos sido sacerdotes, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, pero no nada más para llevar el título de sacerdote y hacer tontería y media. No, hemos sido llamados a ser sacerdotes para cumplir, ¿verdad? Con este código moral que el Señor ha establecido, ¿verdad? De que seamos mensajeros del Dios Altísimo, llevando al mundo, ¿verdad? El mensaje de Dios. No obstante, el privilegio máximo de un sacerdote es el acceso a Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Y esto corresponde, cuando hablamos de sacrificios espirituales, estamos hablando a las obras que se hacen para honrar a Dios por medio de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y la orientación de la palabra de Dios. Nunca, jamás la dirección del Espíritu Santo va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y estos sacrificios espirituales incluyen, número 1, el ofrecimiento de
toda nuestra energía corporal. ¿Te acuerdas cuando la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda nuestra energía corporal debemos de servir a nuestro Dios? Ese es uno de los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios. Otro es el alabar a Dios por todo y en todo. No nada más cuando no nos va bien, sino aún también cuando no nos va tan bien. Amén, gloria a Dios. También otro sacrificio espiritual es hacer el bien. Hacer el bien, dice el Señor, que debemos de hacer el bien. Debemos, dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer el bien representa que le hagamos el bien a otros, no pagar mal por mal, sino bien, aunque nos hagan mal, pagar con bien, hacer lo correcto, porque ese también es un sacrificio vivo para delante de Dios. También, número 4, poner a disposición todos nuestros recursos individuales, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que podamos poder ponerlo al servicio, de nuestro Dios. Número 5, traer almas a Cristo, trabajar para el reino, ir y arrebatar al pecador de las garras del enemigo y traerlos a la luz admirable de Cristo. Número 6, sacrificar los deseos individuales por el bien de otros. Sacrificar nuestro propio yo, ¿verdad? Nuestros propios deseos por hacer el bien hacia otros. Y número 7, y no menos importante, el orar. Dice la palabra de Dios que debemos de orar en todo tiempo, en todo tiempo. Amén, gloria sea al Señor. Y dice además, ¿verdad? Hablando sobre el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, y ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Dice aquí en este texto, ¿verdad? Linaje escogido. Son aquellos cristianos obedientes que Dios ha escogido para salvación. A todo aquel que hemos decidido recibir a Cristo, que hemos sido obedientes y que cada día tenemos una lucha continua por hacer lo correcto delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Encontramos el concepto de un sacerdocio para el rey. Aquí hablamos del sacerdocio. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento se hablaba de ese sacerdocio del que ya hablamos, de Aarón, pero vamos a ver qué dice Éxodo 19:6, para que estemos más entendibles de lo que estamos hablando. Éxodo 19:6 dice la palabra de Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros vemos este concepto en Éxodo 19:6 de un sacerdocio para el rey, para el mismo Dios, pero Israel perdió este privilegio debido a su apostasía y porque sus líderes perversos ejecutaron al Mesías. Cuando Jesucristo vino, sus líderes perversos ejecutaron a Jesús. Y ahora, en el tiempo presente, la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene
unido al sacerdote y rey Jesucristo. Un sacerdocio real no solo es un sacerdocio que pertenece y sirve al rey, sino también es un sacerdocio que ejerce dominio, y esto se cumplirá en el reino futuro de Cristo Jesús. Nos habla también este versículo de que somos una nación santa, y también lo alude en Éxodo 19:6. Israel perdió por un tiempo el gran privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios, debido a su incredulidad, hasta que suceda la aceptación futura de su Mesías por parte de Israel. Dios ha reemplazado esa nación con la iglesia. Ese derecho, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor lo reemplazó por esta nación santa que es la iglesia. También habla de que es un pueblo adquirido por Dios. Y esta frase combina los términos de Éxodo 19:5. Mira lo que dice 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Amén. Entonces, cuando el Señor habla, ¿verdad? De ello, es un pueblo adquirido por Dios. Dice, y yo, si tú eres obediente, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Si somos obedientes, si hacemos, cumplimos sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos, dice entonces que Él no es nuestro Dios. Dice aquí la palabra de Dios, porque entonces ahora tú eres mi especial tesoro. Tú eres, ¿verdad?, un pueblo que yo he adquirido y que ahora eres mío. Y dice también, ¿verdad?, para que anunciéis las virtudes. Y anunciar es una palabra inusual que no ocurre en otro lugar del Nuevo Testamento y que significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Virtudes se refiere a las excelencias, a las virtudes y cualidades eminentes de Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Que ahora nosotros hagamos, ¿verdad?, del conocimiento de aquellos que no conocen a Cristo, hablarles de su grandeza, de su poderío, de su excelencia, de sus virtudes y de todas esas cualidades maravillosas que Él mantuvo intactas y limpias cuando anduvo en este mundo y que ahora está a la diestra del Padre. Y también dice, ¿verdad?, anunciar, dice, las cualidades y traer, dice aquí la palabra de Dios. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Déjenme ubicar nuevamente en mi texto. Y dice aquel, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria sea al Señor. Hablarles de que nosotros en nuestro tiempo andábamos perdidos como ellos, pero que escuchamos el llamado del Señor y que acudimos y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y que eso mismo puede suceder con ellos si escuchan el mensaje de Dios. Amén. Y dice también, pueblo de Dios, ¿verdad? La idea de este versículo viene de Oseas. Vamos a ver qué dice Oseas 1, del 6 al 10. Oseas 1, del 6 al 10. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que
los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová, su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber desatado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y te decía yo hasta el 10. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros sois mi pueblo, ni yo seré, dice, porque vosotros, y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén, gloria sea al nombre del Señor. Entonces, amén, dice aquí, dice un pueblo de Dios. La idea de este versículo viene de Oseas. Dice, donde se hace referencia explícita al llamamiento de su pueblo compuesto por judíos y gentiles. Amén. Entonces, en este texto nos está hablando, ¿verdad? Que no era su pueblo, ni tampoco era su Dios, pero sin embargo, dice, yo los llamaré, dice, ¿verdad? Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén, gloria a Dios. Y también dice que dice, y ahora habéis alcanzado misericordia. Un pueblo que no era su pueblo y alcanzamos misericordia. Amén, gloria sea el nombre del Señor, porque Él es bueno, porque Él es un Dios maravilloso. Bendito sea su nombre. Melquisedec en la Biblia es un arquetipo de Jesucristo en su papel de sacerdote. Veamos lo que dice el Salmo 110:4. Salmo 110:4. Dice la palabra de Dios en el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, gloria a Dios. Veíamos en Ezequiel 41:7 que el sacerdocio de Melquisedec, de donde proviene el Cristo, es el del más elevado rango que jamás haya existido, o sea, del orden al que pertenecemos cada uno de nosotros. Y que Melquisedec en la Biblia es un arquetipo de Jesucristo en su papel de sacerdote. Y aquí acabamos de leer en el Salmo 110:4, dice que juró Jehová, ¿verdad? Dice aquí, juró Jehová y no se arrepentirá. Y el Señor mismo, Dios, el Padre Eterno, le dijo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7, vámonos a Hebreos. Hebreos 7 del 1 al 10, dice la palabra de Dios, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel
cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, pero aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Melquisedec? Aquí vemos, ¿verdad? Que entonces él es el arquetipo. Él era un tipo de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Y bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad? De lo maravilloso que es nuestro sumo sacerdote. Y bueno, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y debemos de cumplir, ¿verdad? Con efectividad y cabalmente nuestra función como reyes y como sacerdotes, un título que Jesucristo ganó en esa cruz para cada uno de nosotros. Con esto, amados hermanitos, concluimos nuestro estudio del llamado a ser sacerdotes y reyes. Amén. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho, Señor. Nos has hecho santos, Señor, nos has hecho siervos, Padre, nos has hecho hijos, Padre, nos has hecho herederos, nos has hecho primogénitos, una congregación de primogénitos, nos has hecho, Padre de la gloria, reyes y sacerdotes, Señor, para honra y gloria del Padre. Padre, te damos muchas gracias, ayúdanos, Padre de la gloria, a verdaderamente ser antes que hacer, Señor, que cada día, Señor, en nuestra buscar, Señor, diario de ti, Padre. Busquemos, Señor, poder proyectar a los demás, Señor, un verdadero servicio, Señor, pero un verdadero servicio que refleje tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, amado Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Padre, que cada lunes, Señor, están ahí, Señor, frente a su aparato receptor, Señor, escuchando, Señor, cada estudio, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por la palabra que reciben, Señor. Yo te pido, Señor, que la palabra, Señor, quede establecida en sus corazones, en sus mentes, Padre, y en aquel, Señor, amigo o amiga que también, Señor, nos favorece cada lunes, Señor, al escuchar esta estación de radio, Padre, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer, Señor, para lo que tú la has enviado, Señor, cada lunes, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta estación, Señor, que has puesto en manos, Señor, de el pastor Héctor Islas y su esposa Gisela. Padre, bendice sus vidas, Señor. Sigue, Señor, bendiciéndoles, dándoles entendimiento, sabiduría, Padre, para seguir administrando de manera correcta, Señor, que busquen tu dirección para seguir, Señor, llevando a cabo esta labor, Señor, de propagar tu palabra, Señor, sin tergiversarla, Señor, sin cambiarla, Señor, sin aumentarle ni quitarle, Padre de la gloria, sino que transmitamos tu palabra como está escrita, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que trabajamos, Señor, en esta estación de radio, Padre, para
compartir tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos rebose de tal manera, Padre de la gloria, para que cuando nosotros hablemos a través de esta estación de radio, Padre, hablemos tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, transmitiendo tu palabra como está escrita, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, por la oportunidad que me das, Señor, de servirte. Gracias, Señor. Es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo te pido por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa, señora Diana Herrera Ortiz. Padre, yo te pido que tú, Señor, bendigas sus vidas, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre el cuerpo de mi pastor, Señor, y que toda enfermedad, toda dolencia, Señor, sea, Señor, sanada, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre que hay sanidad, en el nombre, Señor, en el cual, Señor, fue llevada todas nuestras dolencias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de mi pastor, Señor. Gracias, Señor, por su salud, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú, Señor, fortalezcas la vida, Señor, de su esposa, Padre Santo. Que ella, Señor, siga siendo, Señor, así como nuestro pastor, Señor, siga siendo sensible, Padre, a tu voz, Padre Santo, para que solamente escuche tu voz, Señor, y él busque siempre tu dirección, Señor, y siga obedeciéndote como hasta el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo. En el nombre de mi amado Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe Dios es Fiel, en la calle de Bronce número 1, en la colonia Collas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, reunidos como un solo cuerpo, alabando y adorando al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro amado Salvador, y su amado Espíritu, que ahora nos habita. Les mando un abrazo cariñoso y nos vemos la próxima semana. El próximo lunes nos volvemos a ver. Mientras tanto, que el Señor me los guarde. Bendiciones.